de la independencia. Estamos por cumplir 200 años de independencia y tenemos que recordar esos hechos históricos que hoy día nos respaldan, ¿no? Para reconocer lo que es la lucha de los pueblos contra las injusticias españolas, ¿no? Cuando uno recuerda toda esa gesta heroica de los morochucos de Ayacucho, de los húsares del Perú, de las famosas montoneras, que fueron la base de los ejércitos patriotas, ¿no? Generalmente en los libros aparece una historia criolla, una historia española, ¿no? Donde no se menciona a los héroes de la independencia, que son desde la época de Manco Inca, ¿no? Cauide, Tito Puse Yupanqui, bueno, hay una serie de militares andinos que lucharon contra los españoles y que luego se desarrolló con la más grande rebelión en el Cusco, ¿no? Con Tupac Amaru. O sea, ¿qué cosa es la independencia? Es un proceso, en realidad, en el cual los pueblos peruanos, ¿no? Llámese Ayacuchano, de Junín, como digas, todos ellos emprendieron luchas contra las injusticias de la época, ¿no? Bueno, y esa lista de injusticias es muy larga. A nivel económico, podemos decir que es la imposición de un conjunto de impuestos extremadamente exagerados, ¿no? Si bien es cierto, el virreinato tenía que solventar toda su economía, ¿no? A través de este cobro de impuestos, pero la corona española implantó casi 3 a 4 veces más los impuestos, ahogando en la pobreza y miseria a los campesinos, hasta los caciques sufrieron, miren. Razón por la cual se produjo estas gestas heroicas, ¿no? Que es el sacrificio de Tupac Amaru, Micaela Bastidas y un conjunto de héroes nacionales, y que hoy día los conmemoramos, hoy día los recordamos, ¿no? Pasando por José Olaya, María Parada de Bellido, ¿no? Los héroes de las famosas batallas de Tacna, ¿no? En Huánuco, y bueno, y la lista es larga, ¿no? Larguísima, ¿no? También cuando llegan los argentinos, llegan los venezolanos, y ahí nos hermanamos contra los españoles, pero al final, con eso termino, al final hay una traición a los campesinos, porque todas las riquezas se las quedan los criollos, y los campesinos son despojados, son invisibilizados, negados, casi hasta la actualidad, mire, ¿no? Entonces ahí hay una tarea de los futuros profesionales, que son ustedes, de poder tener una correcta interpretación de la independencia y de esa manera ver qué cosas no se han cumplido, ¿no? Y tratar de solucionar esos problemas, sobre todo la desigualdad, ¿no? Las injusticias, la discriminación, la exclusión, ¿no? Que son problemas que tratamos en educación cívica. Bien, entonces habrá que seguir conversando estos temas, pero hasta aquí voy a llegar con este breve comentario sobre la independencia del Perú, ¿no? Ya estamos a 20 días prácticamente, ¿no? 19 días de la independencia, de la conmemoración. Y último comentario es que en el Perú no ha habido una real conmemoración, ha habido algo muy sencillo, ¿no? Por ejemplo, en Chile, Argentina han hecho celebraciones a lo grande. Uy, si comparamos lo que ellos han hecho con lo que estamos haciendo nosotros, es abismal la diferencia. Los mexicanos, cuando hicieron sus actividades de conmemoración de su independencia, ¿no? Fue algo extraordinario. Acá estamos esperando el 28 de julio para ver qué pasa, ¿no? Pero no. Entonces ahí hay un déficit, hay una ausencia. Bien, jóvenes, entonces sería un comentario acerca de estas fechas patrias. Y si alguien desea también dar su opinión, pueden hacerlo, tienen el micro abierto. Si alguien desea tomar la palabra, ¿sí? Algún voluntario que desee opinar al respecto. Bien, entonces vamos a entrar ya a nuestro tema, que es
un tema un poquito rebuscado de la economía, muy específico, que trata acerca de las finanzas del Estado. Sí, y el registro de estas finanzas en un documento conocido como la balanza de pagos. Mira, este es el título de la clase y vamos a empezar a explicar de manera detallada, ¿ya? Si ves algo que está difícil, no está entendible, me avisas nomás. Me dice, profe, esa parte no se entiende, que por eso podía explicarlo de otra manera. No hay ningún problema, al contrario. Cuando participan, opinan, preguntan, es una gran satisfacción para nosotros los profesores. ¿Listo? Ya, vamos a empezar con esta imagen que más o menos traduce algo de la balanza de pagos, ¿no? En la cual, mire, se ve el tiempo, generalmente es un año, sí. El registro de todos los movimientos económicos en el Perú se registra de un año, ¿ya? Y si es Estados Unidos, se hace en dólares, ¿ya? Pero si es Perú, va a ser en soles. Ahora, si es Japón, a ver, ¿en qué moneda se hace? Si es Japón, ¿en, ¿en qué moneda se hace la...? Sí, gracias. Gracias, Romero. Sí, es el yen, ¿ya? Ahora, si es China, ahí sí. Si es China, es el yuan. Muy bien, yuan. A ver, y si es Francia, que hace su balance de pagos, ¿en qué lo estaría haciendo Francia? Claro, antes lo hacía en francos, ahora lo hace en euros, ¿sí? A ver, y si es Rusia, ¿en qué hace su balance de pagos, su registro? ¿Mm? Si es Rusia, Rusia, Rusia. Rublos, muy bien, rublos, así es, ¿no? Y libras, ¿lo hace qué país? A ver, ¿qué país lo hace en libras? Ujú. ¿Quién se acuerda? Sí, ajá, muy bien, gracias. Ustedes están muy atentos, atentas. Un segundito. Gracias. Entonces, como decíamos, la balanza de pagos, este registro se hace siempre en la moneda nacional, ¿ya? La moneda de cada país. Y siempre se hace considerando la duración de un año, ¿no? O sea, 12 meses de actividades financieras, ¿no? Ingresos, egresos, créditos, débitos, etcétera. Sí, vamos a contabilizar, así es, esta es la foto de la contabilidad, contabilizar todo lo que sale y entra en moneda nacional. Y si entra en dólares, lo pasamos a moneda nacional inmediatamente, ¿eh? No dejamos nada en lo que es, mire, en lo que es moneda extranjera. Claro, de Japón también nos mandan en yenes, pero inmediatamente lo cambiamos a la moneda más usada en el Perú. ¿Cuál es la moneda extranjera más usada en nuestro país? A ver, por aquí me están escribiendo. Ujú. Muy bien, excelente, gracias, gracias. Sí, sí, es el dólar, correcto, ¿ah? Correcto, el dólar. Y aquí vamos a plantear pues los objetivos de la clase. ¿Qué estamos buscando con esta clase? Uno, comprender la estructura de la balanza de pagos. Eso es saber, ¿no? ¿Qué partes componen la balanza de pagos? Segundo, el estudiante debe conocer las diferentes operaciones dentro de las cuentas de la balanza de pagos y los resultados de estas operaciones. Y tercero, entender la importancia de la balanza de pagos para una mejor comprensión de la economía nacional. O sea, que estamos en un tema, como digo, no tan difundido, no tan conocido por las personas, pero un tema muy importante para la política de Estado, para la política de país, ¿no? O sea, la política se refiere a las decisiones que toman el gobierno y quienes lo apoyan y quienes lo rechazan, ¿no? Esa es política, ¿ya? La política no es algo extraño ni algo para los eruditos, sino la política es ser consciente
de qué es lo que está pasando en tu país y tomar posición, a favor o en contra, nada más, ¿no? Sino que en los últimos años la política ha sido asumida pues, por una serie de personajes muy ligados a la corrupción, al mal manejo, al lavado de activos, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencia, bueno, la lista continúa, ¿ya? Pero hacer política no es nada malo, es comprometerse con la realidad en la cual uno vive. Por ejemplo, algunos jóvenes ya lo hacen en su barrio, forman su comité de seguridad, ¿no? Forman su junta vecinal, ¿ves? Ahí está el ejemplo, una junta vecinal, ¿no? Algunos jóvenes llevan a la municipalidad a exigir, ¿no? Que les hagan sus obras públicas, claro, sí, hay gente que está comprometida, que participa. Lo que sí es negativo es la indiferencia, ¿no? La insensibilidad, el hacer ojos cerrados, ¿no? Oídos sordos frente a tantas injusticias, ¿no? Por ejemplo, una de las injusticias que vive la población peruana es que casi el 30% de peruanos no tiene agua ni desagüe. Una mínima parte de estudiantes cuentan con todas las condiciones para recibir clases virtuales. Sí, en el sector privado se va superando rápidamente, ¿no? Pero en el sector público, en el sector estatal, la cosa es gravísima. Millones que no acceden, no hay señal, no tienen equipos, ¿no? No llegan los materiales y encima los contenidos, ¿no? Son ahí para el debate, para el debate. Ahora, la balanza de pagos hay que entenderla como un documento legal que emite el Estado peruano. ¿Resultado de qué? Resultado de un análisis del profesor. Es el registro ordenado y sistemático. Sistemático. ¿De qué, profesor? Del valor monetario, ya dijimos, en la moneda nacional, ¿no? De las operaciones económicas que realiza los residentes. A ver, alguien que me diga qué entiende por residente, qué es un residente. Sí, muy bien, gracias, gracias, gracias. Hay un aporte. Muy bien, excelente. Uy, qué bien, ¿eh? Qué bien, qué bien. Que hay una idea, un argumento. Mira, ya me estás respondiendo acá. Voy a tomar nota de tus aportes. ¿Ya? Sí, gracias, Fernanda, Vanessa, Cristel, Milagros. Sí, el residente es una persona que por lo menos vive un año en el Perú. Ujú. Y, a ver, no solamente se trata de vivir en el Perú, ¿ah? Sino que tiene que sostenerse. O sea, tiene que trabajar. Y ese trabajo tiene que darle para que sobreviva, para que se sustente. Puede poner una empresa, un negocio, puede trabajar en una fábrica, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ese es un residente, mínimo un año. No importa su nacionalidad. Puede ser venezolano, colombiano, haitiano, ecuatoriano, inglés, portugués, etcétera, etcétera. ¿Ya? A eso se refiere como el residente. Mira, es residente de un país con los residentes del mundo. A ver, ¿en qué periodo, en cuánto tiempo dijimos que dura o se hace la balanza de pagos? A ver, 6 meses, un año o 2 años. Muy bien, qué bien, voy a apuntar. Voy a apuntar. Esto es muy, muy motivador, muy, sí, estoy tomando nota en este instante porque necesita ser registrado todos estos aportes de nuestros compañeritos. Felicito al salón porque es muy participativo. Ujú. Sí, acá está, ¿ya? Sí, estoy tomando nota. Ah, mira, me faltaba registrar.
Ya, Hanhachi. Hanhachi. Ya está Hanhachi. También está De la Cruz. De la Cruz. También está Rivas. ¿Sí? Rivas. ¿Sí? Castro. Muy bien, Castro. Ahora voy a tomar nota de todos, por favor, un segundo. Desde acá vienen participando, mira. Sí. Romero. Sí, Romero sí le he visto muchas intervenciones de Romero. Sí. Ya, a ver. Santa Cruz de Apus. Chuquivilca. Chuquivilca. Muy bien, ¿no? Muy bien, muy bien. Está Hachi. Sí. Ya está. Canepa, ¿no? Canepa. Diego. Esa es otra intervención, ¿no? Ya Canepa, muy bien. Sí. Muy bien. Romero. Ya está Hanhachi. Chávez. Chávez Cristel. Muy bien, Chávez. Ya estoy tomando nota. Y así, ¿no? También Pérez Karina. Sí, Pérez también siempre participa. Karina. También está Villagaray. Villagaray. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, así completamos nuestra lista. Si me olvido, me hacen acordar, por favor, con sus intervenciones. Sí, ya, me estaba olvidando, ¿no? Sí, buenos días, ¿qué tal? Ya, listo. Entonces, de eso se trata. Esta es la clase. Como verás, no es tan difícil, ¿no? No es difícil. Simplemente es un documento contable de todo lo que ha ingresado y todo lo que ha salido. Cuando ingresa, se le llama créditos. Y cuando sale, se le llama débitos. O sea, cuando nos pagan y llega la cantidad de dinero, a eso le llamamos crédito. Pero cuando nosotros tenemos que pagar, tenemos que cumplir a una deuda, se llama débitos. Débitos. ¿Ya? Listo. Avanzamos. Ahora, la balanza de pagos es un documento, según el Fondo Monetario Internacional, ¿sí? Todos sabemos que es un organismo financiero internacional, el número 1 del mundo, ¿eh? Hay que ponerlo con su nombre. Sí, vamos a poner acá, es el número 1 del planeta. Es la organización financiera más importante del mundo. A ver, una preguntita de cajón, dígame, ¿será un organismo financiero democrático donde todos los países participan en iguales condiciones o es dominado por Estados Unidos? A ver, ¿cuál de los dos marcarías? ¿Cuál de los dos? Así es, muy bien, mira. Sí, exactamente. Qué bien, ¿no? Sí, acá hay bastante crítica, bastante reflexión. Ajá, algunos me dicen también China, profe, se mete ahí. Claro, son varias potencias, ¿sabes? Sí, ahí está el, el grupo, el G7, ¿no? El G7, ahí está Inglaterra, Francia, China, Rusia, ¿no? Estados Unidos, y así forman un grupo de países poderosísimos que ejercen presión sobre el Fondo Monetario, pero el que dirige todo es Estados Unidos. Sí, ese es el más poderoso. Sí. También, ¿sabes cómo participa en el Fondo Monetario? Según los aportes que tengas. O sea, se mueve como una gran empresa. Por ejemplo, si hay 10 aportantes que colocan un fondo, colocan una economía, vas a tener votación según lo que es aportado. Por ejemplo, si aportas una unidad, ya, un voto. Si aportas 5.000 millones, ya, 5 votos. Así. Si aportas 10 votos. A ver, ¿qué país tiene más fondos, tiene más aportes en el Fondo Monetario Internacional? Ya, claro. A eso se refiere, ¿eh? A lo que está respondiendo. Y todos acá han dicho Estados Unidos, profesor. Sí,
Estados Unidos tiene la mayor cantidad de aportes al Fondo Monetario, por lo tanto, su decisión o su influencia no es igual que la de Perú, ¿no? Perú creo que no llega ni a 0,1% de sus aportes al Fondo Monetario. En cambio, Estados Unidos casi bordea el 20% de todos los aportes del Fondo Monetario que le pertenece a Estados Unidos. Entonces vamos a ver un voluntario para leer este texto. A ver, ¿quién se anima a leer este texto? Que es cortito. A ver. Una voluntario. ¿Quién dijo yo? Ya, muy bien. Ya. A ver, Karen, Meilín. Fuerte, Karen. La balanza de pagos es un estado estadístico que resume sistemáticamente en un periodo específico dado las transacciones económicas entre una economía y el resto del mundo. Gracias, muy bien, gracias. Sí, fuerte, ¿no? Así con mucha claridad esta lectura que se ha hecho. Entonces vamos a marcar acá nomás, ¿no? Es un registro contable, evidentemente con muchas cifras, ¿no? Pero que van a resumir sistemáticamente, de manera ordenada, para un año de duración. ¿Qué se registra, profesor? Las transacciones económicas entre la economía nacional y el resto del mundo. A ver, esta definición, que también es interesante de saber a qué institución le pertenece, quién elaboró a ver, esta definición, ¿cómo se llama ella? Sí, exactamente, el FMI, así es, Lixet. Sí. Uy, el FMI prácticamente hace todo. El Perú tiene que aceptar hasta su enfoque metodológico. Vas a ver, ¿ah? Vas a ver, no te sorprendas por lo que vas a conocer hoy día, mira. Entonces, es el resultado económico de su relación con otros países. Sí, entonces con este resultado se sabe cuánto es lo que ha comprado y cuánto es lo que ha vendido. Ahí también se puede determinar la cantidad de capitales que ingresaron y salieron del Perú. Sí, por ejemplo, ahorita dicen que se están yendo algunas empresas mineras. ¿Y por qué se van? Porque en un posible gobierno de un cajamarquino, algunos se asustan porque posiblemente le aplique la ley, ¿no? ¿Cuál es la ley? La ley es que paguen todos sus impuestos y que no se demoren, ¿sí? De eso se trata. ¿Ya? Entonces, la balanza de pagos, para resumir y terminar el concepto, es el registro total de los créditos y los débitos. A ver, ¿qué dijimos de los créditos? ¿Qué cosa era un crédito? Era ingresos o egresos. A ver. ¿Qué era un crédito? Dijimos, excelente, muy bien, sí. Los créditos son los ingresos. Sí, es la plata que llega al Perú. En cambio, ¿qué son los débitos? Exacto, los débitos son los egresos. Es lo que sale del Perú para pagar al extranjero. ¿Está bien? Sí, correcto. No olvidarse, ¿eh? Entonces, es clave. Esto es clave. Sí. Mira, ahí tenemos el ejemplo más famoso. Mira. Por ejemplo, dice, créditos. El Perú vende 100 toneladas. 100 toneladas de cobre a $2,000 cada tonelada. Entonces, el valor de venta es de $200,000. ¿Ya?
Conclusión, conclusión. El Perú registra $200.000 de ingresos, Eso se contabiliza, ya. Profe, ¿y débitos? Débitos es cuando el Perú compra 100 computadoras a $2.500 cada una. Y ojo, que estamos hablando de computadoras intermedias, porque las computadoras modernas, esas están $5.000, más o menos. ¿Sí? Esas son las que utilizan los niños japoneses, ingleses, estadounidenses. Ellos tenían computadoras de 5, 6, $7.000. Sí. En cambio, acá en Perú utilizamos computadoras de 1.000 soles, 1.500 soles, o sea, $400. Imagínate qué tecnología estamos usando, ¿no? Y entonces el valor de compra es de $250.000. Y ahí sale el resultado, ¿ah? Entonces, la salida, los débitos son esa misma cantidad, ¿no? Sale $250.000 para pagar las 100 computadoras. ¿Listo? A eso se refiere créditos y débitos. ¿Ya? Entonces, espero que haya quedado claro. Avanzamos. Ahora, la estructura de la balanza de pagos en nuestro país corresponde a la metodología planteada por el Fondo Monetario. Tú sabes que metodología significa el conjunto de pasos que vamos a seguir, ¿no? O sea, las reglas, las normas, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo lo hacemos? ¿No? ¿En qué tiempo lo hacemos? Todo un conjunto de recomendaciones que lo da el Fondo Monetario. ¿Sí? Y esto está escrito en el sexto manual del del balance de pagos, ¿sí? Y es elaborado por el Fondo Monetario Internacional. Y cada año lo actualiza, ¿sí? Cada año lo actualiza. A ver, ¿y por qué Estados Unidos tiene tanto interés en conocer nuestra balanza de pagos? Uno, para saber cómo está la economía peruana, si hay ingresos o no hay ingresos, ¿no? Sí, ellos quieren saber con detalle. Claro, esa es la idea, Karen. Sí, exactamente. Muy bien, Fernanda. Y qué bien este punto de vista. Sí, pues acá no hay nada ingenuo. Acá, en esto del Fondo Monetario, el manual, no hay nada así inocente, buena gente. Estos dan el manual para que el Estado peruano le dé un informe a ellos de cómo van los ingresos y egresos. Y ellos sepan si el Perú puede reunir la plata para pagar la deuda externa. Sí, todo lo ven en su beneficio. Nada en el beneficio peruano. Para ellos el Perú debe seguir siempre un país pobre y miserable. Pero hoy día ha surgido pues gente que no va a permitir eso. Las personas ya no aceptan esas cosas ya. Sí, están protestando, reclamando contra todo ello. ¿Ya? Entonces, no te olvides, ¿ah? La estructura de la balanza de pagos, es decir, la metodología es establecida por el manual de la balanza de pagos del Fondo Monetario Internacional. Hace 2 días, el Congreso peruano ha autorizado también el ingreso de más tropas estadounidenses. Hasta ahorita se calcula que hay casi 5.000 soldados en el Perú. Con el pretexto de que van a combatir el narcotráfico. Pero en realidad es para cuidar pues, los recursos naturales que ellos explotan, ¿no? Que ellos sacan. Claro, el oro lo saca Estados Unidos. El oro peruano lo saca Estados Unidos, ¿no? Otra cantidad de oro se lo lleva a Canadá. El hierro lo saca China. El cobre también China. Pero la base de cobre más grande del Perú está en manos estadounidenses, está en Tacna. Se llama la Southern Copper Corporation. Así es.
Avanzamos. Acá le voy a poner un videito muy corto para que vean cómo es la balanza de pagos. ¿Ya? Ahí va. Ahí va. A ver. Ahí está. Listo. Parto. Compartir. Hoy en día, todos los países del globo terráqueo están interconectados porque mantienen un sinfín de relaciones económicas y financieras entre ellos. Las operaciones monetarias que se producen entre un país y el resto del mundo en un determinado periodo se recogen en la balanza de pagos. Pondremos en los platillos de la balanza dos conceptos. El dinero que gana un país gracias a las exportaciones o a los ingresos por préstamos e inversiones al extranjero se registra en datos positivos. Estarían en un platillo de la balanza. El dinero que un país gasta en el extranjero, como las importaciones o la inversión exterior, se registra como datos negativos. Pondremos estos datos sobre el otro platillo de la balanza y veremos hacia dónde se inclina. Esto nos indicará cuál de las cifras es superior, la negativa o la positiva. Existen muchos tipos de intercambios. Por ese motivo, se distinguen tres tipos principales de balanza. A. La balanza por cuenta corriente. En ella se incluyen pagos que ese país hace a un país extranjero a cambio de mercancías, servicios, trabajos. B. La balanza por cuenta de capital. Aquí se registran las ayudas que llegan del extranjero, así como la compra y venta de bienes no financieros, terrenos, instalaciones. C. La balanza por cuenta financiera. En esta se recogen los préstamos que pide ese país al extranjero, o las inversiones, depósitos y similares que los países extranjeros efectúan en este territorio. Cada una de estas balanzas da un saldo independiente que puede ser positivo o negativo. En términos más técnicos, si el saldo de un tipo de balanza es positivo, se dice que esa balanza está en superávit. En el caso de saldo negativo, se dice que la balanza está en déficit. Lo que buscaremos no es el equilibrio de cada una de estas balanzas por sí sola. Es decir, no buscaremos que estas tres balanzas tengan sus dos platillos a la misma altura entre sí, pero sí buscaremos que la inclinación que presenta una de las balanzas compense la que presentan las otras dos, o que dos de ellas compensen a la tercera balanza. Veámoslo de forma más concreta. Cuando un país compra más de lo que vende, es decir, gasta más fondos de los que dispone, tiene que financiar la diferencia con préstamos. Es decir, cuando la balanza por cuenta corriente es negativa, será necesario convertir en positiva la balanza financiera. Volviendo a esos términos técnicos, si existe un déficit en la balanza por cuenta corriente y en la de capital, buscaremos el equilibrio con un superávit en la balanza financiera. Por el contrario, si un país vende más de lo que compra, significa que ese país acumula más riqueza de la que gasta. En ese caso, puede prestar a otros con el superávit generado. A cualquiera que preguntes por el futuro, te dirá que no es adivino. Sin embargo, podemos hacer pronósticos si sabemos observar los signos del presente. La balanza de pagos es muy útil para lanzarte estos signos. Gracias a ella somos capaces de diagnosticar el estado de la economía en ese momento concreto y así decidir qué hacer con nuestro dinero. Sí, con este video cortito hemos tenido una idea básica de lo que es la balanza de pagos. ¿Ya? De ahí ya le voy a pasar otro video un poquito más largo, ¿ya? Que trata sobre la balanza de pagos también. ¿Ya? Aquí lo voy a dejar activo. En un ratito entramos ya. Sí. ¿Ya? Pues, vamos acá. Este es el manual de la balanza de pagos que tiene el Fondo Monetario Internacional, en la cual se establece la estructura de la balanza de pagos. Sí. En este libro, uno agarra el libro, ahí te dan los pasos, ¿no? Que debes hacer, o debes hacerlo. Sí. Entonces, este es el manual del Fondo Monetario Internacional. ¿Ves? Es el manual proporcionado por el fondo.
Si no lo aceptas, ya te ven mal, ya no quieren prestarte plata, ya no quieren darte dinero, ya se ponen especiales, ¿no? Sí, pero si lo aceptas y cumples al pie de la letra, normal, sin problemas. Todo bien, todo felicidad, todo tranquilidad. ¿Ya? Entonces, el punto de esta diapositiva es que la estructura de la balanza de pagos lo elabora el Fondo Monetario Internacional. Ojo, todos los países no aceptan esto. En nuestro caso, sí, en nuestro caso sí. ¿Ya? Aquí sí. Vamos a entrar a la primera parte de la balanza de pago, ¿ya? Que es la balanza de cuenta corriente. Sí. En esta balanza, ¿qué sucede, profe? Pasa esto. Van a registrar flujos, bienes y servicios, las rentas de los factores productivos y las transacciones comunes entre residentes y el Perú, por ejemplo, ¿no? Residentes de un país con el resto del mundo. Eso se registra en la balanza de cuenta corriente. Sí. Ya, listo. Un segundo. Ya, listo. Entonces, sí, hay algunos comentarios que hay aquí en el chat acerca del problema de la dependencia del Perú con Estados Unidos, que es una de las causales para que el Perú se mantenga todavía atrasado, ¿no? No permitiendo el desarrollo del país. Bueno, Estados Unidos cuenta con tecnología que podría darnos si es que quisiera que nos desarrollemos. Nunca lo proporciona, nunca lo da. Cuesta caro conseguir. ¿Ya? Claro, también la balanza de pagos, sí, es lo mismo que el banco, si no pagas tus deudas no te dan otro préstamo. Exactamente. Bien, continuamos. En la balanza de cuenta corriente se van a registrar las operaciones más comunes que se realizan, ¿sí? Que se realizan entre un país y el resto del mundo. ¿Ya? Esa es la idea básica de la balanza en cuenta corriente. ¿Ya? Operaciones más comunes entre un país y el resto del mundo. ¿Ya? Si esta operación de registro sale déficit, o sea, sale deuda, no alcanza la plata, entonces el Estado peruano recurre a un endeudamiento, recurre a préstamos de otros organismos, ¿no? El Perú puede endeudarse con tres prestamistas. Uno, los organismos financieros internacionales, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el BID, el CAN, etc. Eso por un lado. Por otro lado, se puede endeudar con los estados, de estado a estado. Y el tercero es con las empresas privadas, nacionales e internacionales. Y como el Estado cuenta con gran respaldo económico, le dan rapidito, le dan el dinero. Y el Estado lo administra ya desde su punto de vista, ¿no? Entonces, déficit se cubre con endeudamiento. Superávit, ¿para qué es, profesor? El superávit será para los niños pobres del Perú, será para los desempleados del Perú. No, profe. Si hay un superávit, es decir, si hay un exceso, de dinero de esta cuenta corriente, sí, ¿qué va a pasar? Esa plata se utiliza para financiar, sí, para financiar las deudas a los extranjeros. Sí, vamos a utilizar ese dinero para pagar la deuda. Por eso ellos están muy interesados en saber cómo va la balanza de pagos. Porque de acuerdo al déficit de superávit, el país va a cumplir con su deuda. Claro, ellos se aseguran. Y si ven que hay déficit,
también quieren saber para prestarnos. Sí, es bien vivo. Este sistema es muy astuto, en el cual los que salen favorecidos son las grandes, los países poderosos, los organismos financieros y los bancos del mundo, ¿no? Porque el Estado se va a endeudar, ¿no? Por ejemplo, con Martín Vizcarra ya nos hemos endeudado, con este presidente Sagasti seguimos endeudándonos, sin misericordia, sin contemplación, nos seguimos endeudando. Cuando hay de superávit en la balanza cuenta corriente, Estados Unidos se alegra porque sabe que vamos a pagar puntual toda la plata. ¿Ya? Hay 4 subcuentas. Esto hay que acordarlo, ¿no? La balanza en cuenta corriente está dividida en 4 subcuentas. La pregunta es, ¿cuáles son esas cuentas? Empezamos, ¿ah? Número uno, ahí está. La balanza comercial. Esta es la más importante de las 4 cuentas. Esta es la determinante. Esta es la más valiosa, ¿no? ¿Por qué, profesor? Porque en esta balanza se registra, mira, el valor monetario de las operaciones referidas. ¿Ya? O sea, cuando hay un intercambio entre los residentes del Perú o los residentes del extranjero, eso se va a registrar en la balanza comercial. Y todos sabemos que la balanza comercial registra pues las exportaciones y las importaciones. Claro. Ese es el objetivo de este documento. Ya, muy bien. Ya, a ver, voy a explicar. Gracias por el aporte, por la pregunta. Voy a explicar un poquito esto. Sí, un segundito, por favor. Ya. Estamos acá, mira. Acá estamos. Este es el tema que vamos a tratar en este momento. ¿Ya? Es el tema de acá. ¿Ya? Mira. Sí. La pregunta es, ¿qué sucede, no? ¿Cómo aparece el superávit? El superávit aparece cuando, mira, cuando se da esto. Cuando aparece esto, mira. Cuando los créditos son mayores a los débitos. Por ejemplo, si tenemos 100 en créditos y tenemos 80 en débitos, entonces, ¿cuál es el superávit? 20. Este es superávit. Y este superávit se va al Banco Central de Reserva, más conocido como las reservas internacionales. ¿Ves? Esto es favorable, ¿no? Es favorable para nosotros, sí. Las reservas internacionales. Eso significa superávit, que hay un sobrante. Listo. ¿Está bien? Ok. Muy bien, gracias. Sí. Ajá, exacto. Sí, es un sobrante que el Estado administra a través del Banco Central de Reserva. Listo. Continuamos. Y aquí está. ¿Qué dijimos? Que era la balanza comercial. Es el registro del valor monetario entre, ¿no?, las operaciones que realizan pues, los residentes del país y lo del resto del mundo. Por ejemplo, si aquí en Perú tenemos un residente, ¿no?, cualquiera de nosotros, o un residente extranjero, imagínate que haya, ¿no?, que haya un grupo de peruanos que se juntan, ¿no?, de la universidad salen. ¿Y ellos qué hacen? Son de ingeniería de alimentos. Ah, sí. ¿Todos son ingenieros de alimentos? Sí, esos 5 que ves ahí, están sentados ahí viendo un tema, son ingenieros de alimentos. Por lo tanto,
¿qué harán ellos? ¿No? Como son ingenieros de alimentos, saben cómo producir, cómo envasar, etcétera. Entonces ponen una empresa y empiezan a vender carne de pescado, carne de cuy, envasado. Y eso se va al extranjero. Esa salida se le va a registrar. Y cuando regresa al pago, también se registra. ¿Ya? Entonces, así se va a dar. Y la balanza comercial está formada por dos elementos. Mira. Uno, las exportaciones. Es cuando vendemos al extranjero, ¿no? Vendemos al extranjero generando divisas. ¿Sí? Estas exportaciones son tradicionales, ¿no? Principalmente productos mineros, agrícolas, harina de pescado, aceite de pescado. ¿Listo? Entonces, es de las exportaciones tradicionales, ¿ah? Tradicionales. Porque no tradicionales también hay. Ah, no sale, ¿no? Allá. Sí, perdón, aquí está. Aquí está, se me había pasado. 1 y 2. Debes recordar la clase de comercio internacional donde hablamos sobre las exportaciones tradicionales y las no tradicionales, ¿no? Y hemos comentado esto, pero si desean me avisan para poder explicarlo, ¿ya? Mira, las importaciones en cambio son la compra de bienes al extranjero. ¿Y qué genera? La salida de divisas. Los bienes de consumo, ¿no? Sí, los bienes. Ahí adquirimos bienes de consumo, los insumos y bienes de capital. Ese es el orden. Todo esto compramos. ¿Por qué? Porque no tenemos capacidad de crearlo. No hay la tecnología, las instalaciones, no tiene el Perú. Ahora, al parecer, van a crear un ministerio de ciencia y tecnología, donde posiblemente esté nuestro científico número 1 del Perú, que es Modesto Montoya. ¿Sí? Posiblemente, ¿ah? Avanzamos. Entonces ya está claro, ¿no? La primera balanza de la balanza financiera, cuenta financiera, es la balanza comercial. La segunda balanza se llama la balanza de servicios, también en valores monetarios. Ahí están los transportes, por ejemplo. Todo lo que es transporte es registrado. Los fletes, sí, los fletes, esto es el pago que hacen por transportar internacionalmente las mercancías. Hay fletes marítimos, hay fletes aéreos, terrestres, ¿no? Etcétera. Otro aspecto de la balanza de servicios son los pasajes. Sí, los pasajes. Ahora, estos servicios están relacionados con el transporte internacional de no residentes. Sí. Ahora, ese transporte puede ser por medios diferentes, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver el resultado, va a ver los créditos y los débitos. Listo, entonces de eso se trata la balanza de servicios. Está registrando con detalle los fletes, los pasajes, también servicios en puerto, aeropuertos, terminales terrestres, etc. Miren. También los viajes. También se registran los viajes donde se comprende los bienes y servicios que los viajeros adquieren. ¿Sí? Acá los turistas adquieren, y eso se registra también acá. ¿Ya? Sí.
Siempre en periodos de un año, Ahora, también las telecomunicaciones, sí, cuando nos comunicamos, ¿no?, con otros países, eso también se registra. Sí. Los servicios postales, ¿sí?, de mensajería y telecomunicaciones, todo eso se registra con detalle en esta balanza de servicios. Los seguros también. Cuando uno viaja al extranjero y tiene cierto poder económico, no viaja sino más. Viaja firmando pues un seguro contra accidentes, ¿no? Un seguro, contra incendios, ¿no? Un seguro contra, por ejemplo, un accidente aéreo, ¿no?, un accidente automovilístico, todo eso está, y este pago que realiza el extranjero, el residente, ¿no?, eso se va a registrar en esta balanza de servicios, ¿ves? Y eso lo informan las empresas aseguradoras, ¿no? También los servicios financieros. Por ejemplo, sacar un dinero del banco, ¿no?, colocar en el banco, mandar un giro hacia otro lugar del país, todo eso, ese movimiento financiero entre residentes del Perú y residentes extranjeros, eso también se registra en esta subcuenta. Regalías de derecho de licencia, o sea, las patentes, los derechos de autor, las marcas registradas, los procesos industriales, concesiones, manuscritos o películas. Todo eso tiene un costo. Y último, servicio del gobierno. El gobierno ya es oficial, mira, y todo lo que haga el gobierno, por ejemplo, con las transacciones de las embajadas, ¿no? Las embajadas pueden realizar una serie de operaciones, compras, ventas allá en el extranjero, ¿ya? Los consulados también. Las unidades militares. Recuerda que el Perú también tiene militares colocados en diferentes partes del mundo. Los llamados cascos azules, muchos de ellos son peruanos, ¿ya? Sí, entonces todos estos gastos que realiza el Estado se van a registrar. Otro elemento es la renta de factores. Profesor, ¿y qué pasó acá? Sí. Aquí se entiende esto como los servicios financieros. ¿Por qué? Porque ahí van a recibir los factores productivos. Por ejemplo, mire, si soy un obrero, voy a recibir un salario. Y ese salario ya no es en efectivo, ya. Eso te lo van a dar a través de un banco. Si eres un dueño de una chacra, ya no van a venir hasta acá a Lima para darte un costal de papa, ¿no?, como regalo, como pago. No. Ahora todo se hace a través del sistema financiero. Es raro ver una persona que realice compras así con altas inversiones, así pagando en efectivo, no hay eso. Tenemos que usar el sistema financiero, los servicios financieros, ¿ya? Ahí también están los intereses de la deuda, las remesas de utilidades, las ganancias por las inversiones. Entonces también se le puede llamar registro de rentas de trabajo y rentas de inversión. También está la renta de trabajo. Aquí están los que nos pagan, ¿no? Nos pagan por trabajar, por ejemplo, en España, ¿no? En España trabajamos y eso nos paga el empleador. Y eso que nos está pagando también va a la balanza de pagos. Sí, en su registro me refiero, ¿no? También las rentas pagadas por los peruanos a los extranjeros. Por ejemplo, el personal de las embajadas, ¿ya? El personal local de las embajadas. En una embajada de Perú allá ¿dónde? A ver, en México,
no vas a contratar de Perú para llevar limpieza allá a México, ¿no? Allá nomás se hace el contrato con una empresa de limpieza mexicana. Entonces, los salarios de esos trabajadores que trabajan en la embajada, ¿no?, van a la renta de trabajo. Y último, las rentas de inversión. Sí, estas rentas de inversión van a ser, son rentas que son derivadas a los rendimientos de los factores productivos. Sí, puede ser rentas de inversión directa o en cartera. O también la renta de las otras inversiones, ¿no? ¿Listo? Miren, ahora vamos a ver las transferencias corrientes. Ya la misma palabra ya nos orienta, ¿no? Se dice transferencias corrientes, están hablando de que hay un movimiento de ingresos, ¿no? Un movimiento de ingresos y salidas que se van a transferencias unilaterales sin contrapartida. O sea, es una especie de donaciones, más o menos. O sea, se va a esperar un lugar y ya no regresa a la plata. Por ejemplo, ese famoso Reactiva Perú, ¿hay cronograma de pago? No existe, ¿no? No hay cronograma de pago. Sí, en realidad es una transferencia. Y las transferencias son donaciones. Cuando uno dona algo, no está esperando que le devuelvan, ¿no?, la plata o una propina, nada de eso. Se da sin ningún interés, aparentemente. ¿Ya? Entonces son ingresos y salidas procedentes de transferencias unilaterales sin devolución, sin regreso al país. Ya sale, por ejemplo, en la época creo que de Toledo o Mala, uno de los dos, me confundo, esos dos gobiernos. Uno de ellos entregó $1 millón a Bolivia. Y hasta ahorita no sabemos si ha devuelto o no ha devuelto. No hay preocupación de eso. Pero se entregó $1 millón a Bolivia, que atravesaba pues una grave crisis. Y ahí está el cuadro, ¿ah? ¿Cómo han ido las transferencias, ¿no?, en millones de dólares? Ya, hasta ahí estamos terminando lo que son la cuenta financiera, ¿no? También las remesas que envían los emigrantes. Por ejemplo, este joven venezolano, ¿ya?, trabaja, ¿no?, en una actividad. Entonces, de su salario, un porcentaje va a enviar a su país, Venezuela. Y eso se llama las remesas de los emigrantes. Vamos a poner el título, ¿ya? Remesas de los emigrantes. Un ejemplo, profe. Ya, un ejemplito. Mira. Acá está. Él es este joven, ¿no? Trabaja en el Perú, ¿no? Y acá ya, si lleva más de un año trabajando, ya es un residente ya. Ya es un residente. Ahí están las remesas. Sí, remesas anuales de peruanos en el exterior. Mira cuánto llega del Perú, del extranjero, ¿no? Y eso, en el extranjero tenemos más de 4, casi 5 millones de peruanos que estaban fuera del Perú, fuera de su país, fuera del lugar donde los vio nacer. Ahí está, ¿no? Entonces, caso dice el año 2017, las remesas que vieron los peruanos residentes en el exterior ascendieron a 3.035 millones. ¿Ves? ¿A qué se debe este aumento, profe? A este aumento se debe a la presencia de más personas en el extranjero, han mejorado su situación. Miren,
van aumentando las remesas. Algo parecido hacen los venezolanos, ¿no? Enviando plata a sus familiares en ese país. Se llaman remesas le llaman. Sí. Entonces, la balanza de cuenta corriente es la sumatoria de la balanza corriente, la balanza comercial, la balanza de servicios, ¿no? Sí, las transferencias, todo eso se suma y sale eso, ¿no? Entonces, se suma todas las balanzas y sale la balanza de cuenta corriente. Otra balanza muy importante es la cuenta financiera. Esta quizás es la más destacada, ¿viste? ¿Por qué? Porque ahí se va a registrar, aquí se va a registrar, mire, ingresos y salidas, ¿no? De divisas. ¿Y para qué, profe? Para la inversión productiva. Uh-huh. Sí, entonces vamos a ver acá, perdón, se fue el... Entonces, acá los ingresos y egresos de divisas se van a las inversiones productivas o especulativas. ¿Cuándo es productiva? Cuando llega plata del extranjero, por ejemplo, y construyen o hacen una empresa, ¿no? O invierten en la minería, en el petróleo, ¿ya? ¿Cuándo es especulativa? Cuando esa plata que llega al Perú se va a la bolsa de valores. Y ahí empieza a especular, va a subir, no, va a bajar, va a subir, va a bajar, así están especulando. Y ahí también hay ganancias, ¿no? Ahí también hay ingresos. Uh-huh. Esto lo maneja generalmente el empresariado peruano. El siguiente es el sector privado. Uh-huh. Acá los particulares realizan sus actividades. Por ejemplo, ellos van a realizar operaciones con residentes en el exterior o peruanos, ¿no? Pueden ser de dos tipos, mira. Uno, inversión directa. ¿Qué hace la persona acá? La persona, cuando hace la inversión directa, adquiere otra empresa. Sí, o sea, la inversión directa no es para especular, ¿no? De frente vas y se compra Inca Kola, se compra Maestro Home Center, se compra Banco Continental del Perú, hoy día BBVA, ¿ves? Esa es la inversión directa, que es la adquisición de una serie de requisitos para producir, ¿no? La inversión en cartera, esta inversión en cartera, ¿a qué se refiere esto? Sí, acá tú participas, por ejemplo, has comprado acciones de una empresa, participas, pero no lo controlas. ¿Y quién controla? El que controla es el que tiene más inversión en la empresa. Uh-huh. Ahora, para que te consideren un activo de cartera, debes tener más o menos el 10% de las acciones ordinarias. Si tienes menos, no pasa nada. Ahí están los préstamos a largo plazo. Acá son las operaciones que vamos de endeudamiento. Acá el Perú se endeuda, ¿no? Acá realizadas por privados peruanos, ¿no? Para periodos mayores de un año. Se incluyen los desembolsos y las amortizaciones. Acá los bonos también es otra forma de endeudamiento, ¿no? Cuando se compra o se vende valores en el mercado financiero. A ver, ¿habrán escuchado ustedes de la ministra de Pedro Pablo Kuczynski, la tan voceada ministra, ¿no? Ella dirigió la compra o la venta, perdón, de bonos a nivel mundial. Y se registró el primer día nomás de venta $4.000 millones.
en venta de bonos, y se le bautizó como los bonos soberanos, ¿ya? Sí, y lo último que ha hecho Sagasti es esto, miren. Vamos a ponerlo en pantalla para que ustedes vean, y eso la prensa nacional no lo comunica, sino que lo difunden los extranjeros, mira. Voy a... mira, esto lo difunden los extranjeros, que son acá. Esta compañía, esta empresa... Regresó el Cyberwow del 5 al 9 de julio. Lo mejor en muebles, tecnología y electrohogar. Llévatelo todo en sodimac.com.pe. Bolsa, esta es tu bolsa, la preferida es la bolsa Sasa. Podría generar una gran crisis de deuda en América Latina durante 2021. En medio de este contexto, Perú decidió endeudarse con un bono económico por 100 años. El Ministerio de Economía y Finanzas explicó que los fondos se destinarán a contener la COVID-19 y también a financiar parte del gasto público. De este modo, Perú ingresa en el club de los pocos países que ya cuentan con estos bonos centenarios. Tenemos en nuestra redacción a nuestro compañero Semyon Senderov, que nos detalla las cifras de esta polémica decisión que se ha tomado en Perú. Hola, Semyon. ¿Qué tal, Fernando? Explícanos, ¿no?, este bono histórico. Bueno, Fernando, alguien a quien le gusta planear a largo plazo tendría pues mucha envidia a Perú, porque ha tomado esa decisión precisamente de la que estabas hablando, de publicar un bono de tanto tiempo. De hecho, estamos hablando de varios bonos que han emitido. Por ejemplo, uno de $1.000 millones que vencería precisamente en 2121. O sea, imagínate que lo pagarían varias generaciones, ¿no? Incluso hasta nietos o bisnietos o aún más allá. Pues también hablamos de otro bono que es de $2.000 millones que vence un poquito antes, en el 2060, y otro de $1.000 millones que vence en 2032. Aquí es curioso porque se trata de un monto de $4.000 millones, pero la demanda era mucho mayor. O sea, los inversores estaban dispuestos a ofrecer al país hasta $15.000 millones. En cuestiones de la economía, esto significa que realmente tienen confianza en el país. Sin embargo, hay que destacar el ambiente en el que se está tomando esta decisión, porque en poco más de una semana el país ha visto prácticamente a 3 presidentes, porque estamos hablando de Martín Vizcarra. Lo destituyeron pues precisamente por las acusaciones de corrupción, de supuestos casos de corrupción. Le sucedió pues Manuel Merino, quien duró muy poco tiempo en su cargo porque ha habido fuertes protestas, también con muertes y heridos en las manifestaciones. Entonces ahora estamos hablando de Francisco Sagasti, quien promete pues a restablecer la situación económica y que este dinero pues se devolverá. Sí, sorprende que después de esta convulsión política pues haya tanta confianza en el país. Pero lo decíamos, no es la única nación que ha accedido a este tipo de bonos, ¿no? No, no lo es. Hablamos también de Argentina, que tomó una serie de decisiones durante el gobierno de Macri, pues también emitió un bono centenario de $2.750 millones. Pues aquí cabe decir que ya en el 2020 Alberto Fernández decidió reestructurar esta deuda, cambiar estos bonos por 2 bonos globales que vencen en 2035 y 2046. Ha habido muchísima crítica al respecto porque la situación en la que se tomaba esa decisión, también con las deudas que tienen, por ejemplo, con el FMI. Entonces, en todo ese contexto, los expertos estaban muy preocupados. Pero hay otro país que realmente pues marcó el tono, ¿no? Marcó la moda de estos bonos centenarios. Estamos hablando de México, que durante los últimos años ha estado depositando más y más bonos. Hablamos de 2010, cuando pues hablaron de un bono de $1.000 millones, 2014, $1.000 millones de libras esterlinas. Se parece que no podían parar porque en 2015 pues emitieron un bono de 1.500 millones de euros. Todo a muy largo plazo, muy bien planeado, pero hay que ver cómo pues se reflejará en la situación económica de cada uno de estos países. Malabares financieros, ya veremos qué pasa, pues, ¿no?,
en 100 Así años. es. La historia lo dirá. Gracias. Nosotros no lo veremos. Sí, la historia lo dirá. Gracias, Simeón. Y sobre el tema hemos conversado con el analista de CELAC y exdiputado español Sergio Pascual. Opina que esta importante medida ha sido tomada en medio de las turbulencias políticas en Perú. Destaca que lo que afectará a futuras generaciones quedó decidido por el gobierno interino. Creo que evidentemente cualquier tipo de deuda que se contraiga y por un periodo tan largo compromete políticamente al país y a las futuras generaciones. Es cierto que las deudas se van, digamos, solapando unas con otras, y una deuda a tan largo plazo pudiera ser a priori bien leída, pero en la práctica lo que estamos hablando es de que un presidente que está ahí por la mera coyuntura y al que le queda muy poco tiempo en el poder, porque las elecciones son en abril, ha comprometido 4.000 millones de dólares, nada más y nada menos, para el futuro de la... Perú Muy es bien. un lugar Entonces, de ahí muchos hemos visto cómo es que el Perú se ha endeudado hasta el cuello para 100 años. Para 100 años, imagínense. Y esto fue utilizando la figura de los bonos, ¿no? Se llaman los bonos soberanos, que es un documento que emite el Estado peruano, también los privados, como vemos ahora, los privados también, y cuyo jale es un porcentaje de ganancia. Por ejemplo, tú compras un bono, pagas 100 soles y te dicen 10%, o sea, cada mes te van a dar 10 soles por tu bono, por el bono que has comprado. O sea, el Estado peruano se endeuda pagando altos intereses a los tenedores de los bonos, le llaman. Y ellos felices, porque están ganando sin hacer nada, solamente han depositado su plata en el Perú le entregó los bonos, y ellos reciben cada cierto tiempo sus intereses altísimos, ¿ah? Altísimos. Y en el informe de RT, que te recomiendo que lo veas frecuentemente, RT, ahí dice que querían ofrecer 15.000 millones, querían comprar en bonos. Imagínate lo que hubiera pasado, ¿no? Pero el gobierno se contuvo y vendió 4.000 millones en bonos. ¿Ya? A ese nivel nos endeudan, y pasó también con México, pasó con Argentina. ¿Y en qué gobiernos? En gobiernos así neoliberales, por ejemplo, parecidos al de Alan García. Sí, Alan García es muy parecido al gobierno mexicano, por ejemplo. Ya, y hay otros activos más, por ejemplo, acciones, ¿no? Ahora, la inversión financiera se va a establecer en el exterior, realizada con fondos privados de pensiones. Acá entra a tallar el registro del movimiento financiero que hacen las AFPs, por ejemplo. Las AFPs que te cobran una cuota mensual para acumular un fondo, y cuando ya seas anciana o anciano, te pague una pensión. Ese es de eso se trata, ¿no? Los fondos. Entonces, ¿qué hace la AFP? La AFP cobra puntual, ¿no? Te descuenta puntual tus cuotas, es una prima, y eso lo invierte en diferentes partes del mundo, obteniendo pingües ganancias. Sí, muchas ganancias se obtiene de la plata de los trabajadores. Sí, de los trabajadores. Miren, ahora el sector público también es otro tema, un poco más grande todavía. Aquí se registran las operaciones realizadas por el Estado peruano con el resto del mundo. Ahí está el Ministerio de Economía, ¿no? Está el Banco Central de Reserva, el Banco de la Nación, y sobre todo es el pago por la deuda que hemos contraído, que son las amortizaciones. Como siempre nos estamos endeudando, esto es un aspecto importante de la balanza de pagos. Mira, tenemos que pagar, por eso balanza de pago, pagar, desembolsar recursos financieros de la deuda, porque esta es deuda pública externa, ¿sí?
Entonces, no esperan ellos. Ellos deben recibir sus pagos y gracias a esta balanza de pagos se sabe el Perú cuenta o no cuenta para realizar los pagos. En el caso de que no cuente para realizar estos pagos, le prestan más. Le prestan. Cuando una balanza de pagos sale en déficit, inmediatamente recurre a un endeudamiento más. Esos endeudamientos que has visto de 100 años, ¿no? De 60 años, 40 años, son por déficit de la balanza de pagos. Así es. Entonces hay que ver que a Estados Unidos le interesa mucho estos informes porque de ahí saca sus conclusiones para ver si le sigue prestando o no al Perú. Sí. Y la amortización es la parte principal de un crédito externo que se paga por concepto de deuda pública externa. Ahora, los capitales de corto plazo, esto es el movimiento de capitales que vienen al Perú, salen del Perú, pero no por mucho tiempo, ¿no? En algunos casos van a ir por periodos de menos de un año. Y si entran, van a entrar pues a la bolsa de valores, ¿no? Para ahí especular, ¿no? Saber si acá es, acá no es, acá se invierte, no se invierte, ¿ya? Ese es la bolsa de valores. ¿Ves? Ahí está, se invierte en la bolsa de valores. Acá los capitales son inestables, pueden crecer o pueden disminuir. Cuando van a disminuir, los capitales se van. Sí, cuando ya todo se calcula que las acciones van a bajar de precio, estos capitalistas agarran sus cosas y se van del Perú. Por eso le dicen capitales golondrinos. Por eso tiene ese nombre. Claro, sabes que las golondrinas están solamente un cierto tiempo en un lugar, de ahí se retiran a otro lugar y a otro lugar, ¿no? Están en una migración de estas aves. Sí. Entonces, acá dice que los capitales de corto plazo, ahí la suma de todas estas operaciones, de todos los sectores, y sale la siguiente ecuación. ¿Ven? Acá también está otra ecuación para hallar la cuenta financiera. Miren esta ecuación que sale. O sea, haciendo todas estas contabilidades, ¿no? El manual recomienda también usar ciertas operaciones matemáticas para poder tener los resultados más específicos, ¿no? Ahora, financiamiento excepcional. Estos son casos especiales, no es algo común ni algo que se da siempre, sino que en este financiamiento excepcional, aquí se registra fundamentalmente transacciones del sector público, o sea, el Estado. Estamos hablando del Estado, ¿no? Acá se registran, repito, las amortizaciones, que son los pagos de las deudas, y los intereses, que también es otro pago de la deuda. O sea, mira, tú te prestas, por ejemplo, 100 soles. En realidad son 100, 200, 1000, 2000, 3000 millones de dólares se presta al Estado. Imaginemos que sea 100, ¿ya? Entonces nos hemos comprometido con el acreedor, nos hemos comprometido en pagarle en 10 cuotas, pero con, a ver, vamos a ponerle cuánto de interés. Algo chiquito nomás, ya, para que sea fácil. Ya, vamos a pagar 10% de interés. Ya, 10% de interés, aunque es un poco más alto. A ver, pongamos, puede haber 10, ya, 50% de interés. ¿Ya? Entonces lo voy a escribir para ver. Perdón. Ya, mire. El préstamo es de 100 soles. Algo pequeño nomás. Entonces hay dos tipos de pago. Uno que es la amortización y otro que son los intereses. La amortización es la cuota que te has comprometido a pagar. Profe, 10 cuotas. Ya. La cuota es 10 soles. ¿Pero qué dijimos? ¿Qué dijimos? Dijimos, profe, ya, vamos a ponerle, pues, a ver, 20%, pongamos, ya. 20% de 100
20% de 100 es 20 soles, profe. Ya sumamos, mira. ¿Ves? Bueno, los intereses salen más que la cuota. Y así. Entonces sumamos esto y esto nos da el pago de la deuda es 30 por mes. O sea, tenemos que pagar esto durante 10 meses. 10 meses. Y si es 10 meses, sumo acá un 0 más y me sale esta cifra que voy a pagar. O sea, pago 2 veces más, 3 veces más pago. ¿Mm? Sí. Ese es el truco de la deuda. Por eso se dice que la deuda es impagable. La deuda externa no se puede pagar porque los intereses son tan altos que los estados no pueden pagar tanta plata. Pagarán un cierto tiempo, después viene la crisis de la deuda, ¿no? La renegociación, etcétera, etcétera. ¿Ya? Todo esto, todos estos datos específicos lo tiene la Dirección Nacional de Endeudamiento Público, que es una oficina del Ministerio de Economía y Finanzas. Así lo van a presentar todos los detalles que estamos comentando, que estamos explicando. Miren, a ver, acá hay otro registro, que es el flujo de reservas netas del Banco Central de Reserva. Sí. Acá se trata de recoger las contrapartidas que se derivan de las transacciones internacionales, del comercio de bienes y servicios y el movimiento de capital. O sea, cuando los residentes de un país, ¿no?, realizan este comercio, realizan la prestación de servicios, van a recibir un dinero, van a recibir una plata, y esa plata tiene que registrarse, y le llaman flujo de reservas netas del BCR. ¿Ya? El BCR lo registra, generalmente sale negativo, según informan la balanza de pagos peruana. Finalmente, la variación del saldo de reservas internacionales netas. ¿Ya? O sea, cuando hablamos de balance de pagos, queremos saber, ¿no?, cuál es el resultado final, ¿no? Si es superávit, ¿no? Si es superávit o es déficit, ¿no? ¿Cuál de los dos es? ¿Déficit o superávit? ¿Ah? Imaginemos que es déficit. A ver, ¿qué corresponde cuando unas cuentas contables, las cuentas del Perú salen en déficit? ¿Qué corresponde hacer? A ver, ¿qué hace el Estado peruano? Nos endeuda. Nos endeuda. Inmediatamente pide plata y le dan, ¿eh? Le dan. No tenga duda que cuando el Estado peruano pide plata, le dan rapidito. Sí. Entonces, esto es sumamente perjudicial para el Perú. Endeudarse con tantos intereses y no poder pagarlos es extremadamente perjudicial. Profe, ¿y si sale con superávit? Algunos se alegrarán, ¿no? Algunos dirán, profe, ya qué bonito. Hay superávit, hay un sobrante. Ni tanto, joder, ni tanto, no te alegres mucho. Ya ves, ya acá me están diciendo por el chat, ¿por qué no hay que alegrarnos, profe? Porque ese superávit va a destinarse al pago de la deuda externa. Exactamente. En otros países que no están tan comprometidos como el Perú con los organismos financieros, cuando hay superávit, construyen más escuelas, universidades, mejores carreteras, hospitales. Sí. Entonces, ahí ves una de las causas de por qué el Perú está sumamente atrasado, que es el tema de la deuda externa. Claro, acá uno se da cuenta, cuando analiza punto por punto de la balanza de pagos, ahí te das cuenta que estos superávits en realidad pues no son nada beneficiosos para el Perú, porque simplemente se va a pagar esa deuda externa que en realidad es impagable. Y si por ahí sobrara un poquito de este superávit,
Tampoco se va a los niños pobres, tampoco se va a los colegios, a los hospitales, a las carreteras, tampoco se va. ¿Sabes dónde se va? Se va acá, mira. Bueno, arriba está. Las reservas internacionales que son administradas por el Banco Central de Reserva. Ahora, ¿y esto para qué sirve, profe? ¿Para qué sirve toda esta plata que están acumulando acá? Sí, esto es la garantía para que el Perú sea bien visto, sea así, sea catalogado como un país sin riesgo, ¿no? Un país donde pueden llegar los turistas, inversionistas, puede llegar todo el mundo y no hay problema. Porque el día que se presente un problema, ese día el BCR lo soluciona. ¿Y con qué plata? A ver, ¿con qué plata soluciona ese problema? Con la RIN, con las reservas internacionales. Por ejemplo, si acá un peruano, ¿no?, viaja a Japón y compra una flota de autos, por ejemplo, 100 autos, ¿ya? Pero el peruano había puesto como condición, ¿no?, pagarle aquí en el puerto del Callao, ¿no?, a los autos. Llega al Callao y ahí le paga, ¿no?, le envía la plata al japonés. Pero resulta que el barco se hundió. Uy, se hundió el barco. Con los cientos de autos, se hundió el barco. ¿Ya? A ver, ¿el peruano pierde el japonés, pierden los dos o no pierde nadie? A ver, ¿quién me dice? ¿Por qué razón lo ven tan de buena manera al Perú? A ver, ¿pierde el peruano, pierde el japonés, pierden los dos o no pierde nadie? A ver, ¿quién lo dice? Ya, me dicen que el peruano se afecta. Ya, muy bien. Pero, sí. Ajá, pierden los dos, me dicen. ¿Qué más? Pierde el peruano. Todos le dan a Perú, ¿no? Como que pierde. Sí. Le voy informando de que si son empresarios grandes, el Estado sale con una economía a cubrir los gastos. Por ejemplo, mira. Para ser más claros. Japón, Perú, ahí está el japonés y está el peruano, ¿ya? Entonces el japonés le está enviando los automóviles, pero estos automóviles se hunden, ¿no? Se malogran. Entonces el peruano saldría perjudicado si es que sin tener automóviles tiene que pagar, ¿sí o no? Pero el peruano no va a pagar. ¿Sabes quién va a pagar? Es el Estado peruano, el BCR. ¿Sabes con qué dinero? Con las reservas internacionales, que son la garantía para que se desarrolle, se promueva el comercio internacional. O sea, van a usar plata de todos los peruanos, que ha sido obtenido mediante el sacrificio de los peruanos, porque algunos han dejado hasta de comer, han perdido sus trabajos, ¿no? Toda esa plata que se ha generado se paga al japonés. ¿Cuántos son los carros, los 100 carros que ha perdido el señor japonés? Ya, los 100 carros, a ver, un cálculo, alguien que calcule, a ver, voy a ver, a ver, por 100, ¿no? Ya está, ya tengo acá la cifra. Ya. Entonces el Estado peruano hace un desembolso de $1,500,000 de dólares al empresario japonés. Y la gente dice, profe, ¿dónde sale tanta plata? ¿Dónde sacado? Del RIN. ¿Sabes cuánto es el RIN actualmente? 90.000 millones de soles. 90.000 millones. O sea, en dólares, profe, serían casi 30.000 millones de dólares. Casi 30.000 millones de dólares. Y al japonés le está pagando $1,500,000 de dólares. Por eso, cuando ese japonés comenta en su país, oye, ¿cómo es negociar con Perú? Lo máximo, ¿eh? Se hundió los barcos, se hundió mis carros y me pagaron. Bueno, y es que no solamente es el Perú, ¿eh? Esto es algo que ha establecido el Fondo Monetario Internacional, ¿no?, para cumplir con todos
con todos los empresarios del mundo y que nadie salga perjudicado, nadie de ellos sale perjudicado. Lo que sale perjudicado somos nosotros, porque esta plata, que son las RIN, es el producto del sacrificio del pueblo peruano. Este es el RIN. Y esto lo gastan en temas empresariales, ¿no? En temas donde hay alguna desventaja para el empresario extranjero, ahí lo utilizan. Entonces, la variación del saldo del RIN, ahí se contabiliza cuánto ha variado la cantidad del RIN, ¿ya? Que posee el Banco Central de Reserva. Esa es la idea. Y finalmente, el efecto, ¿sí?, de la evaluación y monetización del oro en el Perú. ¿En qué consiste? El BCR posee las reservas de oro, ¿no?, dentro de la bóveda del BCR. ¿Alguien sabe dónde queda el BCR por si acaso? ¿Alguien ubica el BCR, su local principal? Ya, te ubicas por la Biblioteca Nacional, ya, a la espalda. Acá hay un comentario que no lo había visto. Dice, la responsabilidad de que llegue bien la mercancía, en este caso, no sería de Japón. Sí, pero, el Perú tiene ese compromiso, ¿no? Que lo obliga a costear todos estos gastos. Si no, no tendría sentido que se tengan las reservas internacionales en el Banco Central. ¿Sí? Si no, el Perú sería mal visto, ¿no? El Perú sería mal visto donde dice que se les arregle cada uno. Claro, para nosotros lo legal es que el que se ha comprometido y ha perdido, que lo pague él, pues, ¿no? Pero eso, ¿qué significa a nivel mundial? Que la imagen del Perú se vea afectada, ¿no? El Perú se lava las manos, ¿no? Ha habido un accidente y no asume nada. Entonces no podemos negociar con ellos. En cambio, si el Perú inmediatamente, ¿no?, le paga al japonés con los barcos hundidos ahí, una imagen internacional favorable. País sin riesgo, Ahí puedes invertir, el Estado te va a apoyar en todo lo que puedas. ¿Ya? Entonces, esta es la reserva de oro que está en el Banco Central de Reserva, ¿no? ¿Sí? Entonces, también se cotizan, se averigua el precio, ¿no? Este precio puede variar, puede aumentar o puede disminuir. Entonces, en esta cuenta subcuenta que estamos, ahí se informa, ¿no? El dólar ha bajado, ha subido, esta es la tendencia, y así van evaluando casos del oro, perdón. Porque las reservas internacionales que tiene el BCR están físicamente en dos materiales. Uno, los dólares, y otro, el oro. Resultados de la balanza de pagos. Mira. Acá puede ver tres resultados, ¿ya? Sí. Y cada resultado, ¿qué hace? Cada resultado afecta ¿a quién? A las RIN. Por ejemplo, si hay superávit en la balanza de pagos, o sea, los ingresos son mayores que los egresos, entonces, ¿qué se presenta? Que las RIN se incrementan. O sea, ya no son 70.000, ya son 80.000, son 90.000, ¿no? Y está en ascenso, ¿ah? Está en ascenso. Profesor, ¿y si es en déficit la balanza de pagos? Ahí sí estamos con problemas, porque los ingresos son menores que los egresos. O sea, gastamos 100 y nos pagan 80. Entonces, las RIN disminuyen. Las reservas internacionales van a disminuir en este segundo caso. El caso hipotético, algo que no se da mucho, es el equilibrio en la balanza de pagos. También, los créditos y débitos son iguales. En este caso,
Y es ahí donde las reservas internacionales no varían, se mantienen tal y como empezaron. Bien, ya para finalizar, aquí está el esquema. Aquí le dejo el esquema donde se hace todo un resumen de la balanza de pagos. Mire, empezando por algo muy sencillo, que es el registro ordenado y sistemático de todas las transacciones económicas de agentes residentes y agentes no residentes del Perú. Donde tenemos acá los residentes peruanos y los residentes del mundo. Entonces, estas operaciones que se dan, cuando hay ingresos se llaman créditos. Cuando hay egresos se llaman débitos. Ahí está. Y encima vimos la estructura de la balanza de pagos, que está conformada por la balanza de cuenta corriente, que son 4 balanzas. La cuenta financiera, ¿no? Esto ya es el sector privado público, como vemos acá. El financiamiento excepcional. Este solamente se presenta o se hace uso cuando la balanza de pagos no está equilibrada, o sea, cuando está en déficit hay que endeudarse. Y el flujo de reservas netas. ¿Sí? Acá se mide cuántas reservas internacionales tenemos, ¿no? Y el último, errores o omisiones. Sí, acá se registran casos de contrabando, narcotráfico, ese tipo, ¿ya? Y al final te dejamos ya un resumen de los resultados de la balanza de pagos, ¿no? Por ejemplo, en el primer caso, superávit, los créditos mayores a los débitos, o sea, los ingresos mayores a los egresos, en las reservas internacionales crecen. Profe, si hay déficit, ahí sí hay problemas, porque los gastos son mayores a los ingresos, y por lo tanto las reservas internacionales disminuyen. Y la última, que es el equilibrio. Sí, acá créditos y débitos son iguales. Y así vamos llegando ya a la última parte de nuestra clase. A ver, voy a hacer algunas preguntas para ver si se ha entendido. Empezamos con las preguntas. A ver, un voluntario que me diga... A ver, voluntario que me diga lo siguiente. A ver, ya, empezamos, ¿ah? ¿Cómo se llama el documento nacional en el cual se registran los créditos y débitos de la economía peruana, o sea, los residentes de un país con el resto del mundo, y en un periodo de un año? Ya está. Uno. Ya tengo uno. Ya, el otro, ¿quién me responde? Otro. Ya, muy bien. 2 respuestas tengo ya. Sí. ¿Quién más? ¿Hay 2 nomás? No. Cuidado. Repito la pregunta. Documento en el cual se registra los créditos y débitos que realizan tanto los residentes de un país, ¿no? O sea, los ingresos y egresos de las transacciones económicas, ¿no? Sí, muy bien. Es la balanza de pagos. Correcto, es la balanza de pagos. Sí. A ver, acá hay unas respuestas que están preocupando, ¿ah? Sí. A ver, otra pregunta. ¿En qué balanza se registra la diferencia o el resultado entre las exportaciones y las importaciones? ¿En qué balanza se registra importaciones y exportaciones? Correcto, muy bien. Ahora sí, estamos todos muy bien. Sí, gracias. Mía, Roxana,
muy bien, María Fernanda Navarro, muy bien, Jordan, correcto, ya, listo, no hay problema ahí. Sí, es la balanza comercial. La balanza comercial. Apuntemos eso, apuntemos eso. Y ahora, díganme, ¿el Perú elabora su propia metodología para hacer su balanza de pagos o lo hacen en el extranjero? Ya, muy bien. Ajá, muy bien, muy bien, muy bien. Correcto, correcto, correcto. Muy bien, así es. Listo, muy bien. A ver, ¿y quién lo hace? ¿Qué institución mundial lo elabora? Ajá, ya me dijeron. Sexto manual de la balanza de pagos. Y lo realiza el Fondo Monetario Internacional. Muy bien. Excelente las respuestas de los compañeros estudiantes. ¿Ya? Sí. A ver. A ver, otra pregunta. A ver, si el Perú importa máquinas, por ejemplo, para excavar, máquinas para construir, por ejemplo, edificios, ¿no? Esas máquinas de alta tecnología, a ver, ¿dónde se registrarían esas máquinas? O sea, ese ingreso de máquinas, ¿dónde se estaría registrando? ¿En qué balanza se registra lo que se compra del extranjero en la balanza comercial, profesor? Muy bien, la balanza comercial. Pero ¿en qué rubro de la balanza comercial? ¿En cuál de las en la parte donde dice la importación de bienes de capital? Ahí se registra la compra de maquinaria de construcción, ¿no? Grúas, esas grúas telescópicas, ¿has visto esas grúas telescópicas? ¿Ya? Así, de eso se trata, ¿ya? Listo. Y última pregunta. ¿Qué sucede cuando los créditos son mayores a los débitos? ¿Cuál es el resultado de la balanza de pagos? Cuando los créditos son mayores que los débitos. Bien, bien. Excelente, muy bien. Uy, caramba, qué bueno. Sí, cuando los créditos son mayores a los débitos, tenemos una balanza de pagos superávit, en superávit. Muy bien, sí. Y si la balanza de pagos registra que los débitos son mayores a los créditos, ¿cuál sería la resultante? Muy bien. Sí, es déficit. Excelente, ¿ah? ¿Y cómo se soluciona el déficit en la balanza de pagos? ¿Cómo solucionamos el déficit? Muy bien, caramba, qué gusto. Sí, inmediatamente, a ver, ¿aumentamos la producción del país para generar más ingresos o nos endeudamos? A ver, ¿cuál es lo más rápido? Sí, endeudamiento. Eso, están acostumbrados acá a endeudarse. En vez de desarrollar la economía para no tener tanto problema, piden plata al extranjero, a Europa, a Estados Unidos, y como acá tenemos garantías, pues nos prestan rapidito nos mandan la plata, pero a bajos o altos intereses. Muy bien. Sí, José, tiene razón. Muy bien, Lía. Sí, Lisette. Muy bien, Cristel. Así es. Lo cual hace que la deuda crezca, ¿no? Y la deuda sea, a ver, ¿la deuda es posible pagarla o es impagable? Un economista, sí, es impagable. Un economista hizo un cálculo hace algún tiempo y sacó este cálculo, mira. Cada peruano, somos 34, ¿no? Cada peruano debería pagar algo de $5,000 a $7,000 para pagar la deuda. Cuando más de la mitad de peruanos está en la pobreza.
Más de la mitad del Perú está en la pobreza. Ojo, que esa pobreza lo van a tratar de ocultar los economistas neoliberales, ¿no? Van a decir, no, no es pobre, está bien, viviendo con 330 soles mensual. Ha visto al ministro de Trabajo, ¿no? Hablando de esas cosas, ¿no? Ha visto a Nano Guerra, el jefe del plan de gobierno de Fuerza Popular, diciendo que 930 es mucha plata. Es mucha plata, caramba. Sí, ahí está grabado en YouTube por si acaso. Es mucho dinero en el Perú. 930 es para vivir o sobrevivir, a ver. ¿Qué dicen ustedes? Muy bien, muy bien. Gracias por las respuestas. Ya estoy, en este momento voy a grabar este chat porque ya terminó el examen oral. Ahora paso a registrar la información. Ya lo grabé ya. Por favor, actualicen su intranet. Actualicemos el intranet. Sí, pues, ellos no saben lo que es vivir con 930 soles. ¿Sabes cuánto gana un ministro? 30.000 soles. 30.000 soles gana un ministro que habla que se puede vivir con 930 soles. Nano Guerra es un empresario próspero, ¿no? Y él dice, no. Sí. Dicen esa cantidad de dinero, ¿no? Ya, ¿abre o no abre las claves, las preguntas? ¿Puede abrir? A ver, me confirman, por favor. Sí, profesor. Ya, gracias. Trabajamos, muchachos, trabajamos las preguntas.